En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, anódoseles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 32. Hoy hablaremos sobre los sacramentales. Y vamos a comenzar hablando sobre la naturaleza de los sacramentales. Sacramental etimológicamente significa todo aquello que pertenece a los sacramentos, sobre todo a la ceremonia sacramental, que naturalmente se observa en la administración de los sacramentos. Pero los sacramentales, propia y específicamente, según se entiende en esta cuestión, pueden ser definidos así, como lo define el Código de Derecho Canónico en el canon 1169. Señales sagradas, cosas o acciones instituidas por la Iglesia para una cierta imitación de los sacramentos, de los cuales la misma Iglesia suele usar para obtener su impetración, efectos principalmente espirituales. ¿Qué dice entonces el Código de Derecho Canónico? Que los sacramentales son señales sagradas o cosas o acciones sagradas instituidas por la Iglesia para una cierta imitación de los sacramentos, de los cuales la Iglesia obtiene muchos frutos y el laico, el fiel, también puede obtener muchas bendiciones de parte de Dios. Tres cosas, pues, son la razón de los sacramentales. Primero, que sean señales sagradas instituidas por la Iglesia, por lo cual la Iglesia sola ejerce potestad sobre los sacramentales para instituirlos, para interpretarlos auténticamente, para abolir de ellos algunas cosas o también para cambiarlas, porque también hay algunas cosas que no son sacramentales, que son muy queridas por el pueblo, pero no son sacramentales y no tienen ningún efecto. Segundo, es también propio de los sacramentales que produzcan efectos sobrenaturales, tanto espirituales como corporales. Y tercero, que estos efectos los produzca la Iglesia o por fuerza de impetración o en los exorcismos o también por fuerza imperativa. Los sacramentales, llamados por algunos teólogos también como sacramentos menores, deben definirse de tal forma que, por una parte, difieran ciertamente de los auténticos sacramentos, pero por otra, expresen la máxima semejanza posible con los sacramentos. O sea que los sacramentales nunca son más que los sacramentos o mayor que los sacramentos, pero sí deben de llevarnos hacia el sacramento. O sea, el agua bendita no es mayor que la celebración del sacramento del bautismo, pero el agua bendita nos debe de llevar al sacramento del bautismo, porque es ahí donde se le arroja agua bendita al niño que está recién nacido. Entonces, estas sacramentales son como puntos a través de los cuales uno se acerca un poco más a los sacramentos. Pero, ¿cuál es la división de los sacramentales? Porque como todo acto, toda división en la Iglesia tiene partes. Los sacramentales son una gran muchedumbre de gran variedad, de forma que no se puede concretar en un determinado número. Muchos sacramentales que antiguamente estaban en uso cayeron en desuso. Y si lo exigen las circunstancias de los tiempos, la Iglesia puede instituir otros tantos nuevos. Así recientemente instituyó también no pocos, como se puede ver en el ritual romano. Sin embargo, todos los sacramentales pueden concretarse en unos cuantos géneros, y podemos dividirlos así. Primero, por razón del objeto. Y estos son en acciones y cosas según que el efecto se produzca inmediatamente con alguna acción. Por ejemplo, con una bendición o inmediatamente, a saber, cuando se produce a través de la cosa bendecida. Las acciones se dicen sacramentalmente transeúntes y se comparan con los sacramentos que se realizan con una acción transeúnte. Las cosas bendecidas se llaman sacramentales permanentes y se comparan al sacramento del altar, que permite en su ser y con el uso produce su efecto. Segundo, por razón de su fin. Los sacramentales transeúntes se dividen en bendiciones y exorcismos, según se empleen para producir un efecto sobrenatural o para debilitar o destrozar la potestad del demonio. Las bendiciones, a su vez, se dividen en, por razón de la forma,
en verbales en las cuales se emplean solo palabras y señales, por ejemplo la señal de la cruz, y en reales con las cuales las más de las veces se usan una unción y que se llaman consagraciones. Segundo, por razón del efecto, y se dividen en constitutivas, por las cuales, aparte de la impetración de auxilios sobrenaturales, las cosas o las personas se destinan al culto divino, y mudado el ser se constituyen en un ser sagrado. Y las otras se llaman invocativas, con las cuales, sin mudar su estado, se impetra algún bien especial. Y tercero, por razón del rito, y se dividen en solemnes y privadas, según la solemnidad con que se hagan. Por ejemplo, con la asistencia del pueblo, con el toque de las campanas, con canto, con los ministros vestidos con ornamentos especiales para dichos actos, pues ni la sobrepelliz ni la estola por sí solas hacen estos ritos solemnes, sino que debe de estar revestido completamente el sacerdote para este tipo de actos. Luego, una tercera división por razón del ministro. Y estos se dividen en reservados, que solo se puede realizar por un determinado ministro, y los no reservados, que pueden hacer indiscriminadamente todos los ministros. Los sacramentales reservados. Unos están reservados al Papa, como la bendición del palio, el Agnus Dei, de las rosas doradas, etc. Otras están reservadas al obispo y son de dos clases. Algunas son bendiciones reales, las cuales son tan propias de los obispos que sin indulto apostólico no puede ser delegada a un sacerdote. Así eran antes del Concilio Vaticano II las órdenes menores. Y las bendiciones verbales, las cuales los obispos, o por derecho ordinario o por delegación, pueden encomendar a los sacerdotes. Debe ser recordada aquí la serie de bendiciones reservadas a ciertas órdenes religiosas, y que en el ritual figuran bajo el título de bendiciones propias de numerosas órdenes religiosas. También, entre los sacramentales no reservados, que pueden ser hechos por cualquier sacerdote sin delegación, debe anotarse aquellos que son de derecho parroquial y que por lo tanto no pueden ser hechos por otros sacerdotes sin la licencia del párroco, como es la bendición nupcial, la bendición de la fuente cuaresmal, la bendición de las casas en sábado santo, la bendición de los campos y de los frutos. Si se hace solemnemente, generalmente no deben ser hechas bendiciones públicas, y solemnemente en el lugar que están bajo la jurisdicción de otro. Luego, también podemos ver el ministro de las bendiciones. Y es que el ministro legítimo de los sacramentales en general es el clérigo, al cual se le haya concedido esa facultad y al cual no le haya sido prohibida por autoridad eclesiástica. Según la diversa dignidad de los sacramentales, se asignan varios ministros. Por ejemplo, para las consagraciones se requiere carácter episcopal, a no ser que un derecho o un indulto apostólico conceda también esta potestad a un sacerdote. Las bendiciones puede darlas cualquier presbítero, salvo que estén reservadas, pero aún las reservadas, si se dan por un presbítero sin licencia, son ilícitas, pero no inválidas, a no ser que se haya expresado otra cosa. Los diáconos y lectores solo pueden dar aquellas bendiciones tanto válida como lícitamente, y que para ello sean permitidas expresamente por el derecho, según el canon 1169. Y los ministros de los exorcismos que ocurren en el bautismo y en las consagraciones o bendiciones son los mismos que los ministros legítimos de los mismos ritos sagrados. Por lo tanto, los seglares, o sea, los laicos, no pueden confeccionar los sacramentales, pero el uso de algunos sacramentales permanentes se les permite inmediatamente a los mismos seglares, como el uso del agua lustral, del Agnus Dei, de la medalla bendita, etc. Pero otros sacramentales permanentes, como las cenizas bendecidas, se deben aplicar a los fieles por el ministerio de los sacerdotes. Hay muchas bendiciones, hay muchas formas. Creo que si nos ponemos a contemplar todos en profundidad, no llegaremos a verlas todas. Pero en el misal romano se encuentra una gran variedad de sacramentales en los cuales nosotros podemos ir a completar. Si ustedes tuvieran la posibilidad de poder revisar el misal romano, ahí pueden encontrar muchos de los sacramentales que se usan hoy día en la iglesia. Pero también, aparte del ministro, hay un sujeto de los sacramentos. Y aunque el sujeto próximo e inmediato de los sacramentales sea diversísimo, a saber, la criatura tanto racional como irracional, sin embargo,
El sujeto remoto y último siempre es el hombre viandante, en cuya utilidad espiritual cede todo el efecto producido por las sacramentales. Las bendiciones, que en primer lugar deben ser impartidas a los católicos, pueden también darse a los catecúmenos. Es más, a no ser que obste una prohibición de la Iglesia, también puede darse a los acatólicos para obtener la fe y a la vez que ella lograr la salud del cuerpo. Esto nos lo dice el canon 1170 del Código de Derecho Canónico. Tal prohibición de la Iglesia se encuentra también en el derecho, para los excomulgados, vitandos y para los tolerados después de la sentencia condenatoria o declaratoria, para los que están personalmente en entredicho, para los católicos que se atrevieron a iniciar un matrimonio mixto, aunque válido, sin la oportuna dispensa, para aquellos que están afectados con la pena vindicativa de privación de los sacramentos, los sacramentales que pueden darse también a los catecúmenos deben ser entendidos como sacramentales públicos. Y por tanto, los catecúmenos pueden ser admitidos a la imposición de la ceniza, la entrega de las candelas y de las palmas, los exorcismos, pueden hacerse no solo sobre los fieles y catecúmenos, sino también sobre los acatólicos o excomulgados. Cualquiera puede recibirlos, independientemente si sea católico o no sea católico, si pertenezca a la fe o no pertenezca a la fe, debe de recibir estas bendiciones y es el sujeto de cualquier sacramental, como dijimos, aunque quizá no pertenezca fielmente a la Iglesia Católica. Ahora, los efectos de los sacramentales. Que en los sacramentales existe una especial fuerza y eficacia para producir algunos efectos sobrenaturales, tanto espirituales como corporales, consta tanto por la persuasión de la Iglesia como por la potestad concedida a ella. Sobre estos efectos se debe declarar cuáles son, cuánta sea la potestad concedida a la Iglesia y cómo se producen estos efectos. Se dice especialmente la eficacia de los sacramentos para distinguirla tanto de la fuerza y eficacia de impetrar, que conviene a las oraciones de los fieles, como de la fuerza meritoria que está unida a las buenas obras de los justos, que es totalmente distinto a los sacramentales y que, aunque es parecido y está unido, las oraciones de los fieles no significan un sacramental, y el sacramental tiene un efecto más grande y mucho más fuerte. Primero, concesión de la gracia actual, que es el primario y principal efecto de los sacramentales. Así la bendición de un abad, la coronación de un rey anteriormente, las órdenes menores en cuanto eran sacramentales, la bendición nupcial, etc., confieren gracias actuales para cumplir dignamente los servicios aceptados. Pero también las gracias actuales se juzgan no solo suficientes, sino también eficaces para lograr los efectos de los sacramentales. En segundo, el perdón del pecado venial, que todos los teólogos conceden a los sacramentales, aunque discuten sobre el modo en que los pecados veniales se borren por los sacramentales. Así, el agua lustral, las cenizas bendecidas al principio de la Cuaresma, la oración del confiteor con las oraciones anejas, principalmente tienen la fuerza de perdonar pecados veniales. Tercero, la represión del demonio. El dominio del diablo en los hombres, proveniente del pecado por permisión divina, se manifiesta principalmente de triple manera. Porque infiere males físicos sobre los hombres y sus bienes, porque interiormente con malas tentaciones los instiga al pecado, y porque asedia los cuerpos de los hombres. Ahora bien, para cohibir, debilitar y repeler estos malignos influjos del diablo, se emplean muchos sacramentales, pero sobre todo se emplean numerosos exorcismos. Y hay que diferenciar entre un sacramental y un exorcismo. Los sacramentales producen este efecto de varias maneras, según la variedad del influjo diabólico, porque o mueven a los ángeles buenos a que con mayor fuerza y energía los hombres rechacen los malignos ataques del diablo, o confieren los auxilios de la gracia para superar más fácilmente las tentaciones, o impiden que los malos espíritus dañen a los hombres y sus bienes, o por fin de plano expulsan al demonio de los cuerpos poseídos, o al menos debilitan el influjo diabólico. Del exorcismo ordinario, que se enumera como uno de los sacramentales, debe ser distinguido el carisma extraordinario con el cual Dios, algunas veces, concede a personas santas la potestad de expulsar milagrosamente demonios de cuerpos que estén afectados por ellos. Pues la fuerza y eficacia del exorcismo ordinario, aunque siempre sirve para debilitar la potestad del demonio,
no siempre, sin embargo, vale para arrojar plenamente al mismo demonio. O sea, no se trata de que el sacramental en sí solito lo va a expulsar, la medalla de San Benito solita la va a expulsar, no, también requiere una fuerza extra, un poder extra, que algunos demonios solamente se irán si hay una persona santa, una persona honrada, una persona consagrada que lo esté atacando y que lo esté sacando de esa persona en la cual él ahora habita. Ahora bien, en cuarto efecto, la operación de un bien temporal. Como la salud u otros beneficios, este efecto los sacramentales los producen de diversa manera, porque por aquello que por especial providencia de Dios el hombre y sus bienes son preservados de males futuros, o porque los representes son removidos y se restituye la salud del cuerpo. Así, por ejemplo, la bendición de los enfermos y las múltiples bendiciones que se confieren a las criaturas irracionales buscan preferentemente estos efectos, que se sanen, que logren recuperarse, que logren mejorarse. Todos estos efectos surgen no porque el sacramental sea bonito, sea muy querido, sea muy conocido en la sociedad, no. Todos estos efectos surgen por la potestad de la Iglesia. Para instituir y confeccionar sacramentalmente, la Iglesia ha sido provista de una doble potestad, potestad de bendecir y potestad de cohibir los demonios. Primero, de la potestad de bendecir, que esta potestad fue entregada a los apóstoles y estos ministros de la Iglesia por nuestro Señor Jesucristo, es patente por las siguientes palabras de la Escritura. En Lucas, capítulo 10, del 5 al 6 dice: al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Palabra del Señor. Pues las palabras paz a esta casa no manifiestan un saludo usado comúnmente, sino una bendición con la cual se piden con insistencia los bienes sobrenaturales, como es patente por las palabras usadas. Cristo enseñó a sus apóstoles con su ejemplo cómo deberían ejercer la potestad de bendecir para utilidad de los hombres, pues él mismo bendijo a los niños imponiéndole las manos, después bendijo los panes y los peces para multiplicarlos, después bendijo el pan para convertirlos en su cuerpo, y por fin antes de su ascensión a los cielos bendijo a los discípulos y a sus apóstoles. Ahora, en segundo lugar, de la potestad o de su poder sobre los demonios. Se demuestra con las siguientes palabras de la Escritura que esta facultad fue entregada a los apóstoles y discípulos y que otros ministros de la Iglesia les fue entregada también. Convocados entonces los 12 apóstoles, les dio fuerza y potestad sobre todos los demonios. Palabra del Señor. Esto está en Lucas 9.1, Mateo 10.1 y Lucas 10.17. ¿Cómo se producen estos efectos que tiene la Iglesia y que han sido dados por Dios? Los sacramentales producen efectos por la fuerza impetratoria de la Iglesia, la cual, mientras realiza los sacramentales a través de sus ministros, ella misma ruega por aquellos para que quienes se preparen y luego se usan. Los sacramentales son eficaces por la obra operante de la Iglesia. El modo con el cual operan las sacramentales, en esto conviene con el modo de operar de los sacramentos, en que la eficacia de ellos no depende del mérito del ministro ni de la santidad del sujeto, sino que en esto difieren del modo de operar de los sacramentos, en que a ellos la eficacia no les compete en fuerza a su institución, sino en fuerza de la impetración de la Iglesia, que realiza los sacramentales. Por esto es que este efecto de los sacramentales debe de decirse que es infalible, o sea, no falla, pues el efecto se produce por la súplica de la Iglesia, pero las oraciones de la Iglesia siempre son oídas por Dios. Si el efecto que se busca no siempre proviene realmente de la administración o del uso de los sacramentales, eso debe ser explicado principalmente por una doble condición, de la cual depende la eficacia infalible de todas las oraciones. Pues, si se piden con insistencia bienes temporales, como la salud del cuerpo, abundancia de frutos, etc., puede suceder que la concesión de estos bienes no conduzca a la salvación del alma. Y si se piden bienes sobrenaturales, puede suceder que su concesión no sea conforme al orden divino de la divina providencia y predestinación. Así pues, los sacramentales, en cuya confección o uso no se observan las condiciones designadas por la Iglesia, no tienen ningún efecto. Y en este asunto, ni la ignorancia culpable, ni la buena fe, nada las puede suplir.
Pues toda la fuerza de las bendiciones eclesiásticas está puesta en la oración o invocación eclesiástica, la cual se hace por medio de sus ministros, los cuales no deben usar otra palabra o fórmulas que aquellas que estén constituidas por la Iglesia. Como hemos dicho entonces, la fuerza de los sacramentales no viene porque sean más conocidas, porque haya sido hecha por un santo más fuerte que otro santo, porque sean más conocidas o tengan más efectos milagrosos. No, la fuerza de los sacramentales depende tampoco del ministro que los bendijo porque es un santo sacerdote, no, sino que la fuerza de los sacramentales proviene de Cristo, todo proviene de Cristo, de la fuerza que Cristo mismo le ha dado a la Iglesia para que ejerza poder sobre el maligno y sobre las fuerzas del maligno. Por eso, todo sacramental debe primero de ser unido a la Iglesia, consagrado por la Iglesia, y pedirle a Dios que Él actúe dentro de ese sacramental para el efecto que nosotros necesitamos en nuestra vida. Gracias por haber estado con nosotros en la lección número 32. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 33, la última lección de nuestro curso de Introducción a los Sacramentos. Que Dios les bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.